Cuando dos culturas se encuentran, sucede un fenómeno muy complicado. Naturalmente, cada pueblo tiene su propia forma de pensar. Y en el momento en que logran estar conjuntos, viene una situación difícil. ¿Será que podrán converger? ¿Será que una destruye a la otra? ¿O será que se conviertan en algo totalmente diferente? Hoy discutiremos estos cambios. Bienvenido a este video. Bien, el día de hoy vamos a hablar de tres fenómenos, tres cambios, tres cosas que suceden cada vez que existe un cambio cultural. La historia del planeta es la historia de las culturas y en la modernidad, en este mundo en el que vivimos en el siglo XXI, cada vez es más notorio que nuestras diferencias se borran. Es decir, la ropa que usamos, nuestras costumbres, palabras, cada vez las encontramos más enraizadas en otras partes del mundo. Es posible que un niño en China, un niño en Alemania y un niño de nosotros tenga el mismo gusto por el mismo artista o use al menos los mismos colores de ropa o tal vez haga los mismos juegos, y es porque el internet nos ha hecho globales, ha hecho que las barreras de la cultura se vayan difuminando de poco en poco. No exactamente eso es bueno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de tres fenómenos que pasan cada vez que dos culturas se encuentran, ya sea de manera accidental o ya sea por la invasión a la fuerza. Lo primero es el cambio. Como tal, el cambio es algo muy importante que sucede en las culturas. Cada vez que una cultura adquiere elementos de otra, no se puede mantener de manera igual a como empezó. En realidad hay muy pocos ejemplos de países que hasta el día de hoy han logrado mantener su cultura lo más aislada posible. Posiblemente en China y en Japón se encuentren dos grandes ejemplos de naciones que han buscado mantener y preservar sus tradiciones a lo largo de los siglos. Pero incluso ellos han visto esas partes vulneradas, porque el avance que puede llegar a tener una cultura puede llegar a ser muy fuerte y atractivo para las personas de un país. En el caso de América es importante recalcar que cada vez que hubo una invasión o cada vez que hubo un acoplamiento de personas de otros países, la cultura se modificó. Regularmente lo primero que pasa es el cambio. El cambio de una cultura viene cuando las formas y las adopciones de una se mezclan con las de otra y a veces se conjuntan en algo nuevo. Un ejemplo muy válido en nuestro país es el Día de Muertos, que contiene elementos de la cultura española, pero que también tiene grandes elementos de la cultura prehispánica. Como tal, el cambio es algo muy común en todas las culturas del mundo, pero no es la única forma en la que puede suceder. La segunda parte de la que tenemos que hablar es de la transculturalidad. Esta palabra tan larga y complicada solo significa una cosa: cuando una cultura se encima a otra. Eso podría sonar muy feo, pero es algo que pasa de manera muy común. Es más, se podría decir que nosotros como mexicanos sufrimos constantemente de ello. En la actualidad, la transculturación es un problema evidente debido a que hay una cultura dominante que está aplastando a todas las demás, como podría ser la cultura norteamericana. Posiblemente te gusten algunas películas de moda realizadas por estadounidenses, como las películas de Disney o las películas de superhéroes, pero desconozcas muchas de las películas que son realizadas en nuestro país o que fueron realizadas con anterioridad. Es más fácil que conozcas los nombres de los cantantes de Estados Unidos que los de este país, y no creas que ese es un problema de nosotros. Lo mismo está pasando en países de Sudamérica, incluso en países de Europa y África. Los asiáticos también actualmente han logrado hacer que su cultura permee demasiado a la nuestra. No por nada es posible que tengas como amiga a una compañera que gusta mucho de la música coreana. Como tal, la mezcla de las culturas no está mal, pero a veces una cultura trata de imponer sus formas y sus costumbres a otra, y esta obligación puede llegar a ser incluso muy agresiva y puede llegar a perder la forma en la que los habitantes de un lugar reconocen su identidad. Por eso no está exactamente tan bien adoptar sin criterio y discusión las costumbres de otros países, porque estás ignorando las partes que vienen con tu propia cultura. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la resistencia. La resistencia como tal es la actividad que hacen personas que logran darse cuenta de que su cultura se está empezando a encontrar en riesgo debido a la invasión de otras culturas. Estos movimientos son generados con mucha más fuerza en la actualidad debido a la situación de la globalización. La globalización es este fenómeno en el cual todas las culturas nos unimos en una sola.
Y aunque suene muy bonito, en realidad nadie decide los criterios generales por los cuales nos unimos. Es decir, no es una mezcla de todas las culturas, sino es la imposición de una cultura sobre todas las demás. Muchas personas entonces lo que hacen es buscar elementos para poder rescatar su cultura y reafirmar su identidad. Estos elementos pueden ser la defensa de recetas tradicionales y los ingredientes para la comida, de ritmos y danzas regionales, de la vestimenta sobre todo y de las costumbres que están heredadas como tal en su calendario nacional. Desgraciadamente, las personas que defienden la cultura son pocas. Entonces, si tú tienes algún elemento que sea propio de tu cultura, que sepas que es demasiado valioso como para dejarlo perder, anímate y defiéndelo. Es muy importante poder poner y dar visibilidad a todas aquellas cosas que nos distinguen como región. Las cosas de los demás no están mal, pero para nada deben de ser las únicas que podemos hacer. Como tal, entonces, el choque de culturas es algo muy complicado, porque puede tener muchos caminos y muchas formas, y el gran problema tal vez sea poder olvidar las cuestiones que estaban originalmente, pero también es un problema solamente quedarnos con ella y no aceptar el cambio, que es la esencia de la humanidad. Nos estamos viendo en la siguiente cápsula.